Hola a todas y a todos, mi nombre es Josefina Balbontín, soy profesora de Historia y quiero comenzar este video agradeciendo a todos y a todas las estudiantes de segundo medio que mandaron sus guías. Les recuerdo que todavía están a tiempo de enviarlas si aún no la han hecho, ¿ya? Hoy día vamos a retroalimentar la guía número 3 de segundo medio de Historia. El objetivo de la actividad es analizar los elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos históricos, y la habilidad de pensamiento crítico que trabajamos con esta guía es analizar el aporte del estudio de la historia para la comprensión de la sociedad en el presente. Es decir, con esta actividad, con esta comprensión de lectura acerca de la pandemia del cólera, debíamos ser capaces, ¿no es cierto?, de relacionar el proceso de pandemia del 1886 con el proceso de pandemia del 2020, ¿ya? Para ello voy a compartir algunas de las respuestas, vamos a ir con algunas de las preguntas, ya que presentaron mayor dificultad al momento de responder. Ya, la que presentó mayor dificultad para ustedes fue elaborar la cronología de las epidemias y guerras del finales del siglo XIX, rellenando una tabla, ¿verdad? Hay muchos errores comunes que cometemos cuando nos enfrentamos a una cronología, ya, porque tenemos que generar la habilidad de ubicación temporal. Ya, vamos a analizar algunas de sus respuestas. Por ejemplo, en este primer ejemplo, ¿verdad? Si bien faltan datos, puedo decir, por ejemplo, que hay una confusión, ¿no es cierto?, entre elaborar una cronología con un proceso y un hito, ¿ya? Siempre importa o siempre debes considerar el año menor. Una cronología es un orden, ¿no es cierto?, de eventos que están más en el pasado, ¿no es cierto?, hasta los que están más cercanos al presente, ¿ya? A pesar de ese error, de este ejemplo también podemos destacar, ¿no es cierto?, que la compañera que elaboró esta respuesta, ¿no es cierto?, determinó que habían dos fuentes distintas, que el texto presentaba dos cifras, lo cual es súper bueno, ¿ya? Este otro ejemplo, el mismo error, ¿no es cierto?, no ordenar cronológicamente. Y también yo creo que en este caso el tema fue que fuimos rellenando la tabla, ¿no es cierto?, en base a el orden en que iba apareciendo en el texto los años. ¿Cómo nos enfrentamos a la pregunta de ubicación temporal? ¿Ya? Lo primero es que tenemos que destacar en el texto todos los años y los procesos que están presentes, ¿ya? Después de eso, los ordenamos del año más en el pasado, ¿no es cierto?, hasta el más cercano en el presente. Aquí podemos ver el periodo de la Guerra del Pacífico, la pandemia del cólera, luego la viruela, la guerra civil y después, ¿no es cierto?, el nuevo o el rebrote de la viruela de 1905, ¿ya? Con esta cronología, ustedes debían elaborar una línea de tiempo, ¿ya? También, ¿no es cierto?, para destacar la ubicación o resaltar la ubicación temporal, ¿no es cierto?, de una manera gráfica. Las líneas de tiempo consisten en ordenar gráficamente la información que recopilamos en una cronología, ¿ya? ¿Dónde estaba la mayor dificultad de esta línea de tiempo? Aquí. O sea, que seamos capaces de entender que durante la pandemia de la viruela hubo también una guerra civil. Si nos remontamos, ¿no es cierto?, a la habilidad que queremos desarrollar con esta actividad, ¿ya? Tendríamos que señalar que durante el proceso de viruela se generó una guerra civil y hoy, ¿no es cierto?, en el contexto de la pandemia del COVID, no estamos, ¿no es cierto?, o se está desarrollando dentro de un contexto de revuelta popular, ¿ya? Luego, usando la cronología y la línea de tiempo, te planteé varias preguntas. ¿Cuántas personas murieron? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo crees que le afectó social y emocionalmente a las personas que vivieron en la época de la epidemia del cólera? ¿Ya? Acá me encantaron las respuestas, los y las felicito, ¿ya? Porque fueron capaces de generar una habilidad que es muy importante para el estudio de la historia, que es la empatía histórica, ¿ya? En este caso particular, si bien hay un error matemático,
La reflexión que elabora el estudiante es muy acertada, ¿no es cierto?, porque menciona sentimientos importantes como angustia, impotencia. Entonces, este estudiante fue capaz de ponerse en el lugar de las personas que vivieron la epidemia del cólera. La pregunta 4 tenía que ver con el impacto social de la epidemia del cólera, ¿ya? ¿Por qué los sectores populares fueron los más perjudicados? En este caso es comprensión de lectura, la habilidad y pensamiento crítico. Algunas de sus respuestas: porque los pobres no tienen recursos para evitar la enfermedad, perfecto, ni para limpiarse adecuadamente, menciona la higiene, ¿verdad? Y hace la relación de tiempo histórico y de pensamiento crítico que relaciona el gobierno chileno actual con el de la época del texto. Y acá, ¿no es cierto?, en otra respuesta el estudiante señala, ¿no es cierto?, que el tema de los recursos impide tener una buena alimentación e higiene y por tanto los sectores populares serían los más afectados. Perfecto. La pregunta 7 tenía que ver con todo lo que has reflexionado y leído en la guía y cómo la luz del pasado nos puede iluminar, ¿verdad?, para tomar decisiones hoy. Acá también hubo respuestas muy bonitas, ¿ya? Acá el estudiante hace una relación, ¿verdad?, en que si el gobierno hubiese actuado con cuarentena desde el principio, no estaríamos con tantos problemas, pero que también hay que respetar, ¿no es cierto?, las medidas y tiene que haber una ayuda efectiva del gobierno para las personas, ¿no es cierto? Y la medida más importante, según el compañero, las dificultades para cumplir, ¿no es cierto?, con las medidas sanitarias y la cuarentena total. ¿Ya? Esta pregunta me gustó mucho, o sea, esta respuesta, perdón, porque a esta compañera o esta estudiante le gustaría que el gobierno afrontara la crisis con responsabilidad social. Si bien no hay un desarrollo de texto, no hay una elaboración de un texto complejo, el concepto de responsabilidad social, ¿no es cierto?, alberga y concentra muchas de las ideas que ustedes expresaron a lo largo de esta guía. ¿Ya? En este caso, quiero agradecer al estudiante porque adjuntó evidencia de su reflexión, y eso también es muy, muy bueno, ¿ya? Para establecer una crítica al gobierno, ¿ya?, utilizó evidencia, y eso es súper importante dentro de la investigación histórica, ¿ya? Acá hay una respuesta que también es bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo se enfrentaría la crisis sanitaria hoy? Que las personas respeten y no salgan de sus casas. Eso es súper importante. No solamente debemos reflexionar en torno a lo que el gobierno debe hacer, sino que también cómo nosotros tenemos que actuar en este contexto y la responsabilidad social que tenemos que tener a propósito de ello. ¿Ya? Recuerda, por favor, que aún estás a tiempo de mandar tus guías. Cualquier duda te puedes contactar con tu profesor o profesora jefe o de historia, ¿ya? Antes de realizar la guía, ve el video explicativo, ahí te enseñamos paso a paso cómo responder con mayor facilidad tu actividad.